En la pequeña ciudad universitaria de Auburn, en el estado de Alabama, la vida transcurría de manera tranquila y predecible. Michael Donovan, estudiante de tercer año de la Facultad de Economía en la universidad local, siempre había sido considerado un alumno ejemplar. Alto, atlético, con rasgos bien definidos y una sonrisa abierta, daba la impresión de ser alguien cuya vida ya estaba planeada con años de antelación. Los profesores lo veían como un futuro analista financiero, sus padres estaban orgullosos de su hijo decidido, y sus compañeras de clase suspiraban en secreto cuando lo veían pasar. El semestre de otoño estaba llegando a su fin, y Michael, como de costumbre, se quedaba hasta tarde en la biblioteca preparando los próximos exámenes. Aquella noche decidió volver a casa por un camino diferente, atravesando el barrio antiguo de la ciudad. Lloviznaba suavemente, convirtiendo el asfalto agrietado en una superficie reflectante que devolvía el tenue brillo de los escasos faroles. Tratando de evitar los charcos, Michael giró por un estrecho callejón entre tiendas abandonadas. Fue allí donde la vio por primera vez. La mujer estaba de pie bajo el alero de lo que alguna vez fue una librería, refugiándose de la lluvia. A la débil luz del farol, su figura parecía frágil y solitaria. Algo en su postura, en la forma en que se abrazaba a sí misma como si quisiera protegerse del mundo entero, hizo que Michael se detuviera. Sarah Reynolds era mayor que él, mucho mayor. Su rostro conservaba rastros de una belleza pasada, pero los años y las dificultades de la vida habían dejado en él su huella implacable. Sin embargo, en sus ojos brillaba un fuego especial que de inmediato capturó la atención de Michael. Le ofreció acompañarla a casa, cubriéndolos a ambos con su paraguas. En el camino casi no hablaron, pero el silencio no resultó incómodo. Michael la observaba disimuladamente, notando su andar elegante y la graciosa inclinación de su cabeza. Había en ella algo inusual, una mezcla de cansancio y dignidad, de derrota y orgullo inquebrantable. Durante las semanas siguientes, Michael no pudo sacar de su mente la imagen de aquella mujer. Empezó a pasar adrede por aquel lugar, con la esperanza de verla de nuevo. Cuando finalmente ocurrió, reunió el valor para invitarla a tomar un café. Para su sorpresa, Sarah aceptó. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. En un pequeño café a las afueras de la ciudad podían conversar durante horas. Sarah le contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo de Georgia, sobre su sueño de convertirse en artista, sobre cómo la vida la había alejado poco a poco de esos planes. Sabía hablar de las cosas más simples con un significado especial. Michael la escuchaba embelesado, encontrando en cada una de sus palabras algo fascinante. Poco a poco, los estudios pasaron a un segundo plano. Michael empezó a faltar a clases, su rendimiento académico cayó en picada, pero no le importaba. Veía en Sarah un enigma que deseaba desesperadamente descifrar. Para él, era una persona a la que la vida había tratado injustamente, y sentía un impulso irrefrenable de protegerla, de ayudarla a empezar de nuevo. La verdad sobre el oficio de Sarah se reveló por casualidad. Una noche, en el café, un hombre de mediana edad se acercó a su mesa y se dirigió a ella sin miramientos, llamándola por su nombre de trabajo. Por primera vez, Michael vio cómo el rubor de la vergüenza cubría su rostro. Sarah intentó explicarse, pero él ya lo había entendido todo. Aquella revelación debería haberlo alejado, haberlo obligado a romper todo contacto de inmediato. Pero ocurrió lo contrario, en su joven mente nació la romántica idea de salvar a una mujer caída, de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo y cambiar el destino de una persona. Esa noche se quedó con ella por primera vez. En el pequeño apartamento, en el tercer piso de un viejo edificio, todo hablaba de una existencia temporal, el mínimo mobiliario, la ausencia de objetos personales, nada que pudiera contar la historia de su dueña. Solo una maceta con un geranio en el alféizar de la ventana rompía la monotonía del gris interior. Esa pequeña flor con su color vibrante conmovió especialmente a Michael, como si fuera el último intento de conservar algo vivo y auténtico en su vida. Los rumores en un pueblo pequeño se esparcen más rápido que un incendio forestal.
La noticia de que el ejemplar estudiante Michael Donovan se había ido a vivir con esa tal Sarah Reynolds recorrió Auburn en cuestión de días. Las personas que hasta ayer lo saludaban con amabilidad ahora apartaban la mirada al cruzarse con él. Los susurros a sus espaldas se hacían cada vez más audibles, y las miradas de reprobación, más descaradas. Los primeros en alarmarse fueron los profesores. El profesor Harris, tutor de Michael, lo llamó a su despacho para una conversación personal. En su oficina, abarrotada de libros de economía, el anciano docente buscaba las palabras adecuadas para hacer entrar en razón a quien había sido su mejor alumno. Michael, estás arruinando tu vida, dijo mientras limpiaba nerviosamente sus gafas. Piensa en tu futuro, en tu carrera. Esa mujer, ella no es para ti. Todos sabemos quién es. Los padres de Michael reaccionaron con aún más dureza. Su madre, quien siempre había estado orgullosa de su único hijo, lloraba mientras le suplicaba que recapacitara. Su padre, normalmente un hombre reservado y sensato, elevó la voz por primera vez en su vida. «Estás deshonrando a nuestra familia», gritó golpeando la mesa con el puño. «Relacionarte con una prostituta. ¿Cómo pudiste caer tan bajo?» Esa noche, Michael se marchó de casa dando un portazo. En el campus universitario, la situación se tornaba cada vez más tensa. Sus antiguos amigos le daban la espalda, negándose a tener cualquier vínculo con el novio de la puta, como lo llamaban ahora. Las chicas que antes coqueteaban con él, ahora se aseguraban de evitarlo de manera ostentosa. Incluso los miembros del consejo estudiantil, donde Michael había ocupado el cargo de tesorero, le insinuaron que lo mejor sería que renunciara voluntariamente. Sarah también sentía el creciente peso del rechazo social. Sus antiguos clientes, al enterarse de su relación con el joven estudiante, comenzaron a evitar sus servicios por miedo a ser descubiertos. El propietario de su apartamento decidió repentinamente no renovarle el contrato de alquiler. Incluso en el supermercado, algunas cajeras se negaban a atenderla con excusas absurdas. Michael intentaba proteger a Sarah de aquella persecución, pero cada intento solo empeoraba la situación. Cuando atacó a un grupo de estudiantes que hacían comentarios obscenos sobre ella, la pelea terminó con su suspensión temporal de clases. El decano de la facultad le advirtió sin rodeos que otro incidente similar significaría el fin de su carrera académica. Lo más doloroso era ver el sufrimiento de Sarah. Trataba de mantener la cabeza en alto, pero Michael notaba cómo le temblaban las manos al escuchar un nuevo insulto, cómo pasaba largos minutos frente al espejo examinando las arrugas que el estrés constante estaba dibujando en su rostro. Una noche, él se despertó con el sonido de su llanto ahogado. «Tal vez tengan razón», susurró ella. «Tal vez estarías mejor sin mí». Pero cuanto mayor era la presión social, más fuerte se volvía la determinación de Michael. Veía en todo aquello una prueba irrefutable de su verdad. La sociedad era injusta con una mujer que, según él, solo había sido víctima de las circunstancias. Cada mirada de desprecio, cada palabra cruel, solo fortalecía su deseo de protegerla, de demostrarle al mundo que su amor era más fuerte que los prejuicios. En la universidad, su rendimiento académico seguía decayendo. Algunos profesores, que antes pasaban por alto sus faltas, ahora lo examinaban con lupa, buscando cualquier error. Michael comenzó a plantearse seriamente dejar los estudios. Trabajando por las noches en un taller mecánico, ahorraba cada dólar con la esperanza de reunir suficiente dinero para llevarse a Sarah lejos de aquella ciudad, a un lugar donde nadie los conociera. Sin embargo, lo más doloroso no era el desprecio abierto, sino la actitud de esas pocas personas que intentaban mostrar comprensión. Sus miradas compasivas y sus consejos cautelosos de pensar en el futuro lo herían más que el odio abierto. En sus ojos, Michael veía lo que más detestaba: lástima. Una noche, cuando Michael regresó de su trabajo en el taller mecánico, encontró a Sarah sentada en la cocina con una taza de café intacta y fría. A la luz tenue de la lámpara, su rostro parecía más delgado, más envejecido. Guardó silencio por un largo rato antes de empezar a hablar. Por primera vez, se abrió completamente y le contó cómo había terminado en la calle.
Su historia era la de muchas otras: un divorcio, las deudas de su exmarido que tuvo que asumir, una madre enferma que necesitaba un tratamiento costoso. Al principio, intentó salir adelante con trabajos honestos: fue mesera, empleada de limpieza, vendedora en una tienda abierta las 24 horas. Pero el dinero nunca era suficiente, y los cobradores de deudas se volvían cada vez más agresivos. Entonces apareció alguien que le ofreció una solución rápida a sus problemas. Michael la escuchaba con los dientes apretados. Cada palabra le golpeaba directamente en el corazón. Cuando Sara terminó su relato, él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Nunca más», dijo con firmeza. «¿Me escuchas? Nunca más tendrás que hacer eso. Te lo prometo». Esa noche no pegó ojo, dándole vueltas a un plan. A la mañana siguiente, llamó a la universidad y solicitó una licencia académica. Luego consiguió un segundo empleo como estibador en el puerto. Ahora trabajaba 16 horas al día y llegaba a casa tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. Sara trató de oponerse, le dijo que no debía sacrificar su educación por ella. Pero Michael se mantuvo firme. Creía que podría mantenerlos a ambos y darle a Sara la oportunidad de empezar de nuevo. Cada dólar que ganaba los acercaba más a ese objetivo. Poco a poco, la vida comenzó a cambiar. Sara dejó de recibir clientes y empezó a asistir a cursos de informática en un centro de empleo local. Michael notaba el cambio en su mirada, ahora había esperanza en ella. Comenzó a hacer planes para el futuro, a hablar de la posibilidad de trabajar como diseñadora o dedicarse al desarrollo web. Sin embargo, el dinero que Michael ganaba desaparecía alarmantemente rápido. El alquiler, las facturas de los servicios, la comida, los medicamentos para la madre de Sara. Todo requería gastos constantes. A veces, en las noches, cuando Sara dormía, él se sentaba en la cocina tratando de cuadrar su ajustado presupuesto. Pero no se rendía. Empezó a hacer trabajos extra los fines de semana, reparando coches para sus antiguos compañeros de clase. Aquellos que antes le habían dado la espalda ahora lo llamaban pidiendo ayuda con motores averiados o transmisiones rotas. El orgullo pasaba a un segundo plano, el dinero era más necesario. Sara también intentaba aportar lo suyo. Empezó a preparar almuerzos para vender en oficinas cercanas, cosía ropa por encargo y limpiaba casas de familias adineradas. Cada dólar que ganaba era una pequeña victoria, un paso más hacia una vida normal. Por las noches, se sentaban juntos y soñaban con el futuro. Michael hablaba de abrir su propio taller mecánico, mientras que Sara soñaba con un pequeño atelier de costura. Se imaginaban una casa en las afueras, un jardín, quizás hasta un perro. Esas visiones les daban fuerzas para seguir adelante. Pero la ciudad parecía no querer soltarlos de su puño de hierro. Cada vez que creían estar saliendo a flote, ocurría algo que los hacía retroceder. Ya fuera una avería costosa en el coche de Michael, una nueva receta de medicamentos para la madre de Sara o una factura inesperada. Aún así, no perdían la esperanza. Michael seguía trabajando y ahorrando cada centavo que podía. Sara aprendía nuevas habilidades y buscaba su camino. Creían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Pero ninguno de los dos imaginaba que las pruebas más difíciles aún estaban por llegar. La decisión de irse de Auburn llegó de repente. Aquel día, Michael regresó a casa más temprano de lo habitual, el elevador del taller mecánico se había averiado y tuvieron que detener el trabajo. Al llegar, encontró a Sara sentada en el suelo del baño, llorando con el teléfono en las manos. Resultó que su antiguo proxeneta la había vuelto a llamar, exigiéndole que regresara al trabajo. Le amenazó con contar su pasado a sus nuevos empleadores, donde recientemente había conseguido un puesto como secretaria. Esa misma noche comenzaron a empacar. Todas sus pertenencias cabían en 2 maletas desgastadas y unas cuantas cajas de cartón. Michael sacó los ahorros que había guardado para emergencias, algo más de $3,000, reunidos tras meses de trabajo agotador. Aquello debía bastar para empezar. Eligieron Portland, en el estado de Oregón,
una ciudad lo suficientemente grande para perderse en ella y lo bastante alejada de Alabama. Michael vendió su viejo coche, un Ford Taurus del año 1998, que le había servido fielmente durante 3 años. Con el dinero que obtuvo, compraron 2 billetes de autobús y aún les sobró algo. El viaje duró casi 4 días. Sentados juntos, miraban por la ventana los paisajes que pasaban fugazmente, sin hablar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sara solía quedarse dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Michael. En esos momentos, él observaba su rostro, notando cómo las arrugas de preocupación se desvanecían y cómo, en sus sueños, parecía en paz. Portland lo recibió con una lluvia torrencial. Pasaron los primeros días en un motel barato en las afueras de la ciudad mientras buscaban un lugar donde vivir. Michael comenzó de inmediato a recorrer los talleres mecánicos en busca de trabajo. Su experiencia y disposición para hacer cualquier tarea jugaron a su favor. En una semana ya trabajaba como mecánico en un pequeño taller en el distrito industrial de la ciudad. Sara tampoco se quedó de brazos cruzados. Encontró trabajo como recepcionista en un salón de belleza donde no pedían referencias de empleos anteriores. Por las noches, seguía aprendiendo diseño web a través de cursos en línea, soñando con trabajar algún día de manera remota. Poco a poco, su vida comenzó a estabilizarse. Alquilaron un pequeño apartamento en un edificio antiguo en la zona noreste de la ciudad. El barrio no era el mejor, pero ellos eran felices con tener su propio espacio. Michael hacía horas extra para pagar el alquiler y ahorrar un poco para el futuro. Sara se encargaba de organizar su hogar, convirtiendo aquel modesto departamento en un lugar acogedor. Parecía que el pasado había quedado atrás. En una ciudad grande, nadie conocía su historia, nadie los juzgaba ni les señalaba con el dedo. Podían caminar libremente por las calles, entrar a los cafés, hacer planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían como una pareja normal. Pero poco a poco, Michael empezó a notar señales inquietantes. Sara cada vez llegaba más tarde del trabajo, diciendo que hacía horas extra en el salón. A veces olía a alcohol, aunque antes casi no bebía. En su teléfono aparecieron nuevos contactos cuyos nombres procuraba ocultar. Una noche, Michael despertó y se dio cuenta de que ella no estaba en la cama. Su teléfono estaba apagado. Sara regresó al amanecer con un olor a colonia masculina que no era el suyo. Cuando él le preguntó dónde había estado, ella se encogió de hombros y le dijo que se había quedado con unas amigas en un bar. Michael fingió creerle, pero dentro de él comenzó a crecer la inquietud. El dinero que Sara traía a casa era claramente más de lo que ganaría una recepcionista en un salón de belleza. Cuando Michael le preguntaba al respecto, ella hablaba de propinas y clientes generosos, pero evitaba mirarle a los ojos. Él sabía que mentía, pero temía aceptar la verdad, aterrorizado por aquello que empezaba a sospechar. La verdad salió a la luz por casualidad. Aquella noche, Michael terminó su jornada antes de lo habitual. El último cliente había cancelado su cita para reparar los frenos. Decidió sorprender a Sara y pasó por el salón de belleza donde ella trabajaba. Pero en la recepción recibió el primer golpe. Sara había renunciado hacía más de un mes. Aturdido por la noticia, Michael salió a la calle. Una fina llovizna, típica de Portland, mojaba el asfalto. Caminó sin rumbo durante horas, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Todas las rarezas de los últimos meses empezaron a encajar en un mismo rompecabezas: sus llegadas tardías, sus explicaciones inverosímiles, las llamadas telefónicas que atendía en voz baja. Al regresar a casa pasada la medianoche, empezó a registrar la vivienda con meticulosidad. En el armario, bajo una pila de viejos suéteres, encontró una caja. Dentro había tarjetas de hoteles de lujo, ropa interior cara que nunca le había visto puesta a Sara y un fajo de billetes, sumas con las que solo podían soñar con sus ingresos habituales. Cuando Sara volvió al amanecer, Michael estaba sentado en la cocina. La caja reposaba sobre la mesa entre ellos. Por primera vez desde que se conocieron, ella no intentó negarlo ni inventar excusas. Se sentó frente a él y encendió un cigarrillo,
Otro hábito reciente. Nunca lo dejé, dijo con calma, exhalando el humo. Solo cambié de categoría. Aquí pagan más, los clientes son más decentes, todo es limpio y seguro. Ya no estoy en la calle, tengo clientes fijos, buenos hoteles, ingresos estables. Michael la escuchaba sintiendo como algo dentro de él moría. Todos sus sueños de salvarla, todos los sacrificios de los últimos meses, todo había sido en vano. Ella nunca había querido otra vida. Todas sus palabras sobre un nuevo comienzo, sobre cambiar, eran mentira. ¿Pero por qué? Fue lo único que logró decir. Hice todo lo posible para que pudieras empezar de nuevo. Podríamos haber salido adelante juntos. Sara soltó una risa amarga. ¿De verdad creíste que podrías mantenernos a los dos con el sueldo de un mecánico? ¿Qué sería feliz viviendo en un diminuto apartamento soñando con una vida mejor? Ya no tengo 20 años, Michael. He pasado demasiado tiempo en la miseria como para volver a eso. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Dentro había dinero, mucho dinero. Esto es del último mes, dijo con indiferencia. Es más de lo que ganarás en 6 meses en tu taller. ¿Y sabes qué? No tuve que trabajar 16 horas al día para conseguirlo. Cada palabra suya era una bofetada. Michael miraba a la mujer frente a él y no reconocía en ella a la Sara que conoció aquella lluviosa noche en Auburn. O tal vez esa Sara nunca existió. Tal vez él mismo la había inventado, construyendo en su mente la imagen de una mujer que necesitaba ser rescatada. Todas esas historias de que lo hacías para pagar el tratamiento de tu madre, empezó a decir. Mi madre murió hace 5 años, lo interrumpió ella. Solo te conté lo que querías escuchar. Todo héroe joven necesita una dama en apuros, ¿no? Querías salvar a alguien tan desesperadamente que simplemente te seguí la corriente. No había rabia ni arrepentimiento en su voz, solo cansancio y algo parecido a la condescendencia. Hablaba como quien le explica una verdad obvia a un niño. Fuiste una distracción agradable, Michael. Una oportunidad perfecta para empezar de nuevo en otra ciudad. Pero seamos realistas, ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Michael llevaba 3 días sin dormir. Desde aquella conversación, no había vuelto al trabajo ni respondido llamadas. Permanecía en su pequeño apartamento, repasando cada momento de su vida con Sara, intentando comprender en qué punto todo se torció. Cada recuerdo ahora tenía un matiz distinto, cada conversación adquiría un nuevo significado. Sara entraba y salía como si él no existiera. Ya no intentaba dar explicaciones ni buscar excusas. Con calma, recogía sus cosas, guardaba su maquillaje, doblaba sus vestidos caros y los metía en las maletas. Sus movimientos eran seguros y precisos, claramente, no era la primera vez que hacía algo así. Aquella última noche se quedó más tiempo de lo habitual. Sentada en la mesa de la cocina, fumaba un cigarro tras otro. Michael la observaba desde un rincón oscuro de la habitación. La luz de una farola de la calle iluminaba su perfil, dándole un aire esculpido en mármol, hermoso y frío. ¿Sabes? Dijo de pronto, sin volverse hacia él. No eres el primero que intenta salvarme. Hubo otros antes. Jóvenes, ingenuos, llenos de nobles intenciones. Todos querían ser héroes. Todos creían que su amor podría cambiarlo todo. Michael guardó silencio. Algo dentro de él terminó de romperse. Todos sus sueños, todos sus planes de futuro se desmoronaron como un castillo de naipes. Pensó en su vida anterior, la universidad, los padres a los que no veía desde hacía más de un año, los amigos a los que dejó atrás por una mujer que resultó ser una experta en mentiras. Mañana me voy, continuó Sara. Tengo un cliente en Las Vegas. Un hombre con dinero, promete algo estable. Tal vez esta vez las cosas sean diferentes. En su voz había un matiz que Michael nunca antes le había escuchado, algo parecido a la esperanza. La miró y comprendió que realmente creía en lo que decía. Para ella,
Esto era simplemente un paso más, otra oportunidad para mejorar su situación. No sentía vergüenza ni arrepentimiento. Solo seguía adelante, como siempre lo había hecho. En algún momento, Michael se puso de pie y se acercó a ella. Sus movimientos eran automáticos, como si alguien más manejara su cuerpo. Sus manos se posaron en su cuello casi sin darse cuenta. Ni siquiera supo en qué instante empezó a apretar. Sara no se resistió. Quizás no creyó hasta el último momento que él fuera capaz de hacerlo. O tal vez simplemente estaba cansada de huir. Cuando todo terminó, Michael permaneció largo rato sentado junto al cuerpo inerte. En su mente se mezclaban retazos de recuerdos, su primer encuentro bajo la lluvia, su risa cuando él le hablaba de sus planes, el calor de su cuerpo junto a él por las mañanas. Ahora, todo eso parecía un sueño, una fantasía imposible. La policía llegó una hora después de que él mismo marcara el 911. No intentó escapar ni buscar justificaciones. Abrió la puerta con calma y dejó que le pusieran las esposas. Luego, los detectives dirían que jamás habían visto a un sospechoso tan sereno. Durante el interrogatorio, Michael lo contó todo, desde el principio hasta el final. Hablaba con voz monótona, sin emoción, como si relatara la historia de otra persona. Los investigadores tomaban nota, intercambiando miradas ocasionales. La historia parecía demasiado común para un desenlace así, un estudiante ingenuo, una prostituta experimentada, ilusiones rotas. Cientos de historias como esta ocurren cada día, pero la mayoría terminan con un corazón destrozado, no con un asesinato. En la celda de detención, por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió un extraño alivio. Ya no tenía que fingir, hacer planes, intentar salvar a alguien que nunca quiso ser salvado. Se sentó en la dura litera y pensó en cómo un solo encuentro fortuito puede cambiar toda una vida. En lo fácil que es perderse a uno mismo cuando intentas rescatar a quien nunca pidió ser rescatado.